Buenas tardes, mi nombre es Ana María Rosas Muñoz y actualmente estoy estudiando el doctorado en Educación en la Universidad Gexpro. El día de hoy quisiera compartir mi video ensayo, El desarrollo educativo y su concepción en México, para lo cual dividiré la presentación en tres partes, empezando con una introducción, continuando con una breve reseña de los 5 proyectos que propone Pablo Latapí mismo que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, y finalmente daré mis conclusiones. A modo de introducción, me gustaría decir que actualmente la sociedad experimenta una serie importante de cambios y transformaciones cada día. Diario hay nuevos descubrimientos, avances científicos y tecnológicos. Esto se debe al proceso de globalización, pero estar a la altura de países de primer mundo que son capaces de responder a las demandas de la globalización no es tarea fácil, sobre todo cuando se toman en cuenta las realidades de los países en procesos de desarrollo, como lo es México. Ante este panorama, un sector clave que se ve afectado por estas demandas globales es la educación, a la cual se le demanda brindar una educación integral donde se enseñe a las nuevas generaciones a adaptarse y a responder a las problemáticas que enfrenta la sociedad cambiante. Así entonces nos damos cuenta que la educación hoy en día tiene un papel clave en la sociedad, pues se sabe que la economía de un país depende del conocimiento, por ello la importancia de exigir una educación de calidad para los ciudadanos. Para que podamos entender el sistema educacional que actualmente rige en México, es necesario remontarnos al pasado. Debemos hacer una revisión analítica del inicio de la educación, su desarrollo y sus puntos de partida, incluyendo sus propósitos y objetivos. Latapí sostenía que el sistema educativo tiene una configuración interna implícita, pero definitoria que le da su identidad. Pablo Latapí realizó una investigación iniciando con una sistematización de la conformación progresiva del sistema educativo a lo largo del siglo XX, tomando como punto de referencia el enfoque sociopolítico que permite ahondar en la comprensión de los grandes procesos o sucesos que han influido a la educación implementada en nuestro país. La historia gubernamental, presidencial, secretarial, etcétera, de los diferentes ámbitos políticos han influido en cada uno de los sistemas. Estos acontecimientos sociales y políticos han permitido la diversidad de educación en el país y las motivan al Estado a tomar decisiones con respecto al rumbo de la educación. En su texto se presta especial atención al estudio de la educación básica, esto por 2 razones. Primero, por el peso cuantitativo que ésta tiene en el conjunto del sistema, y la otra por la orientación cualitativa que se proyectan en los niveles postbásicos. A lo largo del siglo XX se han logrado 5 proyectos sobrepuestos con respecto a la educación. El primero de ellos es el proceso vasconcelista. Este proceso fomentaba principalmente una política de educación y cultura, logrando así la creación de un Ministerio Federal de Educación Pública, proponiendo una visión contraria al positivismo. Busca impulsar a la juventud hacia el estudio mediante la literatura y el arte para crear una filosofía espiritualista. Dentro de sus importantes logros destacan la campaña de alfabetización, la construcción de locales escolares, la multiplicación de bibliotecas, las técnicas de difusión cultural, la formación de un tipo nuevo y diferente de maestros, la escuela activa, la creación de escuelas rurales con el fin de integrar a la comunidad indígena en la educación. También se impulsó a la cultura como el más y mejor medio factible por el cual existe una liberación y dignifica a la persona para consecuentemente llegar al punto de una civilización perfecta. Propone y funda el modelo de cultura del Estado. La fuerza impulsora de este sistema son las demandas populares, los intereses del poder y lo nacional contra lo internacional. Por otra parte, el proyecto socialista defendía la educación mediante su idea de equidad social. Sus fuerzas impulsoras fueron 3. Uno es las demandas populares, otro los intereses de poderes y finalmente las tendencias progresistas. Sus principios rescatables son la obligatoriedad y gratuidad de la educación, su carácter popular y función emancipadora, el predominio de la razón y las explicaciones científicas para combatir los dogmas y fanatismos, la capacitación para el trabajo y la importancia de formar valores y actitudes colectivas como la solidaridad. Por otra parte, el proyecto de unidad nacional
nacional. Este se originó durante el periodo sexenal del presidente Manuel Ávila Camacho y perduraría durante la presidencia de Miguel Alemán y Adolfo Ruiz Cortines. Este nuevo ideal tenía mayor interés y hacía énfasis en la educación urbana, descuidando a la rural con el fin de apoyar al proceso de la industrialización. En este sistema se identifican como fuerzas impulsoras los intereses del poder, las exigencias sindicales del magisterio, los propósitos gubernamentales, las tendencias progresistas y las tendencias conservadoras. Sus logros fueron favorecer la expansión del sistema educativo, favorecer la creación de numerosas instituciones para atender las demandas de la población. Se formaron varias comisiones encargadas de renovar los planes y programas de estudio y se estableció el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Se promueve la enseñanza técnica y se impulsa la tarea editorial. Su mayor logro fue el de crear una institución encargada de regular y verificar los métodos de aprendizaje y sobre todo la preocupación por atender a aquellos encargados de impartir la educación en las aulas, siendo su objetivo principal ofrecerle a la población una mejor educación. El proyecto técnico, por otra parte, se desarrolla durante el periodo presidencial del general Lázaro Cárdenas del Río y con él se crea el Instituto Politécnico Nacional en el año 1936. Sus fuerzas impulsoras fueron tres: uno es los propósitos gubernamentales, dos las tendencias progresistas y tres lo nacional contra lo internacional. Los beneficios para la educación mexicana que se lograron fue la formación de técnicos profesionales reconocidos y competentes, el surgimiento de dependencias correspondientes para la guía y sustento de las instituciones profesionales, entre estas la Dirección General de Educación y posteriormente la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas. Acentúa la vinculación de la enseñanza con el trabajo y destaca los valores formativos de este, tanto el intelectual como el manual. Conjuntamente, sus finalidades y contenidos de carácter ocupacional son ocupados como índice de motivación para el pueblo. Finalmente, el proyecto modernizador aparece durante el sexenio del presidente Luis Echeverría y sus fundamentos prevalecieron durante dos sexenios posteriores, tomando forma y definiéndose durante el mandato de Carlos Salinas de Gortari. Sus líneas de acción fueron la reforma educativa, el impulso a la industrialización de la enseñanza primaria en los procesos de la desconcentración y descentralización que culminan en la federalización. En cuanto a sus objetivos, eran transformar la economía y la organización social mediante la modernización de las mentalidades, una distribución más equitativa de las oportunidades. Su fuerza de enfoque comprende y se deriva del constructivismo psicológico. Por otro lado, se interesa por la motivación, responsabilidad y capacidad creativa del docente y se preocupa por la integración de objetivos precisos en los programas de estudio, añadiendo a estos una evaluación continua. Son tres los planos en los que se ven reflejados las orientaciones de este importante sistema. Uno es el de que la educación se relaciona con las nuevas coordenadas políticas, económicas y sociales. El otro es el plano en el que se establece la federalización y descentralización de la enseñanza básica y se hace hincapié en la vinculación de la comunidad, y el plano pedagógico referido al acontecer cotidiano de las aulas. Sus fuerzas impulsoras son las demandas populares, los intereses de poder, las tendencias progresistas y lo nacional contra lo internacional. Sus contribuciones al sistema de la educación nacional mexicana son el desarrollo en los alumnos, las capacidades de análisis, pensamiento crítico, inferencia lógica y deducción, la preparación para el trabajo socialmente productivo, la reforma educativa, impulsó los sistemas abiertos, sistematizó la planeación y modernizó sus instrumentos. También introdujo nuevos modelos educativos en la parte de educación media y superior e impulsó y diversificó la enseñanza tecnológica. Como conclusión, pues al hacer un análisis de los diferentes proyectos de educación a través de la historia mexicana, esto nos da una idea más clara de cada una de las reglas, normas y estatutos con respecto a la educación. La educación en México actual es el resultado de todos estos cambios y acontecimientos previos, y la educación en la actualidad no sería lo que conocemos si no hubiese pasado por todo este proceso de perfeccionamiento y constante cambio. El sistema de educación actual contiene los ideales más importantes de
cada uno de los anteriores, también mantiene los principios previamente establecidos como igualdad, democracia, integración social, nacionalismo, entre otros, y cada sistema denota una necesidad de cambio según sea el contexto en el que se desarrolló, siempre buscando mejorar el nivel escolar, contribuir con el progreso, crear iniciativas de leyes o reformas que involucren valores nacionales y atender a las demandas de su pueblo con respecto a lo que verdaderamente los apoyará para responder a la productividad y competencia que día a día acontece en nuestro país. Así entonces se puede concluir que un sistema nunca será nuevo y solo será diferente en cuanto a los rubros, pero conservará en esencia cada propósito planteado por sus anteriores. No se necesita cambiar radicalmente cada propuesta ya planteada, lo que es necesario es modificar sus orientaciones y hacer un análisis realista de las insuficiencias que el país tiene y así poder abarcar cada uno de los contextos sociales que en México se presentan. Me gustaría concluir con una frase que dice: no se puede borrar el pasado, pero sí se puede escribir un mejor futuro. Muchas gracias.